En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por estar aquí con nosotros. Como siempre te pedimos que nos abras el corazón, la mente y también que nos hagas entender de que la idea que tenemos de ti, Señor, es tan pequeña, pero que tú puedes hacernosla grande en nuestro corazón, más que en nuestra mente. Abre nuestro corazón para experimentarte, para gozarnos en ti. Amén. Entonces, ¿a qué Dios rezo? ¿A qué Dios me dirijo? ¿Dónde estoy con esto? Es importante, y aquí os cito también nuevamente una frase del Papa, dice: al Dios omnipotente está demasiado lejos. Esto, dice el Papa, yo no lo siento. Porque la experiencia de Dios es para sentirla, no para saberla. La experiencia de Dios es para sentir a Dios. ¿Qué cosas podemos decir nosotros que son ciertas de Dios, pero son palabras así tan gordos como este? Omnipotente. ¿Qué cosas habéis escuchado? Omnisciente, todopoderoso, sempiterno. También aparece el Dios castigador por ahí, el Señor de los ejércitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, sí, revolvemos un poco de todo, pero imaginaros vosotros hacer una... que está bien, a alguien le servirá. El Papa dice que él no lo siente, yo tampoco. Alguien que hiciera una oración como dice: sempiterno, super todopoderoso, omnipotente, omnisciente Señor, vengo delante de ti. Y uno dice: yo es que eso no lo siento. Jesús se dirigía a su Padre diciendo: papá. Es más, papaíto. Era como se dirigía: papaíto, te voy a contar. Hoy, en el Evangelio que veíamos, dice que Jesús saltaba de alegría, exultante de alegría, lleno de gozo del Espíritu Santo, le dijo: papá, qué bueno que se te ocurrió que la gente sencilla sean los que entiendan las cosas tuyas. No le dijo sempiterno y omnisciente Padre. Y a veces hemos hecho todas estas cosas que estoy de acuerdo que por una profundizar son verdades, pero que a lo mejor no transmiten esa experiencia y me acercan a ese Dios. Vamos a ver, tiene que ver con tipos de personalidad. Esto no lo veremos hoy, lo veremos el día siguiente, pero hablábamos también en el penúltimo párrafo, en el más largo el párrafo. Hay que tomar en cuenta que también cuando se habla de Dios utilizamos muchas veces antropomorfismos y también andromorfismos. Antropomorfismos es ponemos figuras humanas a Dios, cuando en realidad pues Dios es más que eso. Sin embargo, lo hacemos para comprenderlo. Pero eso no es lo peor es que muchas veces hemos puesto andromorfismos, es decir, un Dios básicamente hombre. Y yo recordaba, Juan Pablo I nos decía que Dios es a la vez Padre y Madre. La Biblia está plagada también pero esto ya es un concepto. Pensar que Dios es y ponerle atributos solo masculinos de hombre, esto a la hora, porque vamos a verlo después, a la hora de vivir yo la religión y a la hora de relacionarme con los demás, tiene consecuencias. Porque si yo no concibo que Dios es materno, ¿cómo voy a aceptar yo la caricia o la ternura de otro? ¿Me explico? Y esto, hombre, hay tipos de personalidades. Hay algunos que nos cuesta a lo mejor más que nos den un abrazo. Hay otros, y en realidad está la parte masculina y femenina, que no me refiero a hombre y mujer, sino a las cualidades y características. No me refiero a ser hombre o mujer, sino a esta parte. Cuando leemos nosotros el himno al Espíritu Santo,
¿qué características tiene? ¿Os acordáis de la secuencia del Espíritu Santo? Tiene características masculinas y femeninas. Dios es brisa, es dulce, suavidad, ternura, soplo, suavidad. Y también dice que es fuerza, que es ímpetu, que es fuego. Entonces tiene las dos partes. Y estas dos partes son necesarias. Nosotros por educación a lo mejor más nos identificamos. Si yo soy hombre, con lo masculino, si soy mujer, con lo femenino. Cuando el hombre tiene parte femenina y parte masculina, y la mujer también. Y esto es muy importante poder entender también a nivel de la vivencia de Dios. Y que a veces pensamos, no es evidente que tengamos la imagen del Dios que nos regaló Jesús. Tenemos muchos falsos rostros y adoramos muchos ídolos y fetiches. Es decir, muchas ideas que tenemos de Dios no son el Dios revelado en el Evangelio. Dios va más allá. Yo entiendo la fe de una persona que pueda tener hacia Dios, el recuerdo que pueda tener de una imagen, por supuesto, pero no hacer de Dios un fetiche para la suerte. Países donde incluso se lleva el Magnificat en la cartera, el que lo venden en pequeñito, lo meten en la cartera, el Magnificat, que es el canto de María, que es palabra de Dios, pues lo llevan ahí, pero casi como un amuleto. Y dice, ¿qué concepto tendrá de Dios? Y el que no lo lleva es como preocupante que no lo lleve, porque está como desamparado. Miren, no. Yo creo en el Dios que va más allá. Que estas cosas me ayudan y me acercan a Dios, bendito sea. Que tú lo quieres llevar, también. Llevas palabra de Dios en el bolsillo. Pero no es que depende de eso las cosas. Generalmente todos tendemos a la compulsividad, es decir, reacciones y respuestas que a veces son mecánicas y que tenemos temores nuestros. El Papa también, Francisco, habla aquí de los ídolos. Incluso hoy día hay tantos ídolos y también hoy en día hay tantos idólatras. Tantos se creen sabios. También entre nosotros, entre los cristianos, yo no hablo de aquellos que no son cristianos, no de ellos, yo los respeto, dice el Papa. Pero entre nosotros hablamos en familia. Se creen sabios, que saben todo, y se han vuelto necios, y cambian la gloria de Dios incorruptible por una imagen, el propio yo, mis ideas y mi comodidad. Es decir, que podemos llegar a cambiar la idea de Dios fácilmente. Quizá hemos sido educados, y yo lo hablo con todo el respeto, yo también, todos hemos tenido una educación, pero quizá también tenemos que renovar y acercar al Evangelio e iluminarlo con el Evangelio, a ver si se puede juntar lo que me han contado, lo que me contaron mis padres, lo que me dijo los catequistas, los sacerdotes que he escuchado, el mensaje de Dios que me han dado, si coincide con el Evangelio. Y lo digo con todo respeto. Muchas personas nos han acercado a la fe, por supuesto, pero otras nos han metido un miedo horroroso. Entonces uno decir, bueno, yo puedo cotejar esto a la luz del Evangelio. A mí me fue entregado esto con buena intención, quizá, pero lo puedo cotejar a la luz del Evangelio y dejarme también renovar y experimentar. Ciertamente esto a veces obviamente tiene que ver con la personalidad. Es decir, una persona bastante rígida, una personalidad muy rígida, una personalidad o un poco más obsesiva, una personalidad, le va de película que le hablen del juicio final, de la rectitud de no sé cuánto, de tal, le aumenta los escrúpulos y siente que así se dirige hacia Dios. Entonces hay personas que entroncan, hay movimientos, hay grupos que muchas veces la predicación o la presentación del Evangelio va desde ahí y tiene muchos seguidores. Y uno dice, ¿por qué lo siguen?
Y si uno, ¿lo necesitan? ¿Coincide algo de ellos con eso? ¿No han descubierto otra cosa? Pues no lo sé. Ni tampoco estamos aquí para juzgar a nadie. Como dice el Papa, todo es necesario. Sin embargo, la misericordia es la que priva sobre todas las cosas. Cuando uno siente miedo a Dios, esto del Evangelio no va, ¿eh? Mucha predicación puede haber, pero si hay miedo, si hay temor, si hay demasiado escrúpulo, no hay confianza en el amor de Dios, no la hay. Y esto que nos sirva a nosotros de... Dice, este es un psicólogo, paso aquí como al quinto, del página número 2, como al quinto párrafo, Domínguez, que es un psicólogo y un teólogo también, es en la historia y en la carne la única tierra en que la semilla de la fe puede crecer. Es decir, que desde mi carne, desde mi historia, desde mi biografía, desde mis heridas y desde mis cualidades, temores y obsesiones, es desde donde yo construyo mi fe. Mi madre contaba, que en paz descanse, pero me contaba, decía que ella cuando estaba pequeña ya tenía horror a Dios. Porque en su historia había una catequista, que me imagino estar en el cielo. Yo estoy casi seguro, por la bondad, porque una mujer pues que daba lo que podía dar. Pero en la mentalidad del entonces, me decía mi madre, que había un reloj. Y que entonces tenía una parte del cielo y la otra del infierno. Y entonces arriba había un letrero que decía, con Cristo para siempre o sin Cristo jamás y te vas al infierno. Entonces ella movía las manecillas del reloj, y entonces le decía, para siempre o jamás. Y dice que ella, ese reloj nunca se le olvida. ¿Ya? Nunca se le olvidó. Y mi madre lo contaba y decía, era terror. ¿Ya? Y claro, vivían en el campo y tal, y una vez que compraron un reloj de pared, ella se puso a verlo, a ver si tenía algún letrero, alguna llama, alguna cosa. Claro, os estoy hablando hace 80 años, ¿no? Tener un reloj de pared y aquello era como... Entonces decía que ella se fijó a ver si también se parecía al de la catequista, porque este tipo de cosas... Yo alguna vez os he contado, es decir, este ojo de Dios, ¿no? También, alguna vez que os he contado, ¿no? Personalmente yo le tenía horror al ojo de Dios, porque a mí me habían dicho que ese ojo todo lo veía. Y entonces una vez mi madre me encontró a mí con las mantas, y más en Costa Rica, que hace un calor increíble, yo sudaba, y llegó mi madre, ¿pero qué haces? Y le digo, es que Dios me ve. Y entonces le digo, para que no me vea. Y encima, mi madre haciéndome un chiste me dijo, hasta debajo de las mantas te ve. Y Dios, Dios, esto ya me superaba. Ya, me superaba. Ella me lo hizo como una broma, pero a mí, yo después, cuando ella me contaba lo del reloj, le digo, sí, anda que tú con el ojo. Porque este tipo de cosas que parecen han marcado mucho en la vida. Penalizaciones de todo, etcétera. Entonces, todo esto también, y como lo dice aquí, pues tiene que ver con mi biografía, con mis temores, con las obsesiones y tal. Recordemos que la fe de primera comunión ya no me servirá mucho cuando la vida cambia y tengo otra edad. Si tú tienes una fe de primera comunión todavía, la vida va cambiando horrores y es muy difícil. En estos cursos lo que se pretende es iluminar brevemente estas áreas para hacer crecer y vivir una fe más madura, con la respuesta a la gracia al terreno fértil, y el terreno es tu carne, no hay otro terreno. Somos la casa del Espíritu, habita en nosotros. Y ahí os pongo pues el del sembrador, es decir, tenemos que ser terreno fértil en este aspecto. ¿Qué tipo de terreno soy? Página número 3. Nos dice también Domínguez,
A ese Dios de quien nos fiamos le conocemos por experiencia, y dicha experiencia está mediada por nuestra vivencia personal. Todos tenemos una idea de Dios, y la manera como elabore yo esta idea de Dios determinará en buena medida el modo en que se piensa la vida y la salvación que de Él nos viene. Uno ve actuar a alguien. En nombre de Dios se han hecho muchísimas cosas, en nombre de un tipo de Dios. Se han bendecido tanques de guerra, por ejemplo. ¿Qué idea de Dios había detrás de todo? Ahí hay una idea de Dios. Se quemó gente. ¿Qué idea de Dios había ahí? A los mártires, Jesús mismo dice, os darán muerte, y los que os den muerte pensarán que dan gloria a Dios. Es decir, ¿qué mentalidad hay a lo largo de la historia? Y también los mártires últimos. Piensan, incluso son cristianos que matan a cristianos porque tienen una idea de Dios. Es decir, que la idea de Dios puede dar mucho de sí. Para muerte o para vida. Para compasión o para un señalamiento indiscriminado. Y esto en todas las religiones, no solo en la religión cristiana. Depende qué idea de Dios tengas tú. Y por eso es este tema que es muy importante. Lo veremos, ya lo personalizaremos un poquito más. ¿Qué tipo de personalidad tengo yo? Si soy de los rígidos, si soy de los del éxito, como decía por aquí, si soy de los que en la vida le tengo horror al sufrimiento, si soy de los que en la vida ando apegado a todo el mundo, si soy de los que no quiero ningún problema en la vida, ¿qué tipo de Dios se me suele revelar más a mí? Es decir, como a través de mi personalidad tiendo a ver un tipo de Dios, tiendo a poner ciertos acentos. Esto lo vamos a ver ya en la siguiente charla. Esto os lo decía ya en una de las primeras charlas, que la psicología no pretendía, por supuesto, ni quitar la gracia, ni abolir ningún tema. Lo único que pretende es qué le pasa a este sujeto que quiere vivir la gracia, que quiere vivir el amor, o que quiere vivir la paz o la reconciliación. ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Sí? No es tanto, ¿os acordáis de esto que lo dije yo al principio? Que os puse el ejemplo aquí de un sacerdote, que lo tenéis aquí, que un sacerdote me decía que él estaba muy preocupado por la gente de su alrededor, sus parientes, sus amigos, que no podía contenerse ante la caridad cristiana. Que para él, desde Jesús, siempre había que ayudar a todo el mundo. Este sacerdote, entre otras cosas, ayudaba a su familia extensa, les llamaba todos los días 2 veces, se sentía encargado de ellos. Al hablar con él, largo rato me dice, bueno, en realidad es que yo desconfío de la providencia. Y es que personalmente tengo horror al futuro. Siempre ando previendo cosas en la vida, y esto es una obsesión para mí. No confío en la vida, siento que algo malo me va a pasar, o va a pasar siempre, y no sé si eso es lo que me hace obsesionarme con la caridad, así como lo hago. Además, padezco de una culpa horrible en mi vida, y si no ayudo, me cuesta dormir. Uno lo que puede ver por fuera, una persona muy generosa, que se preocupa muchísimo por su familia, que se preocupa muchísimo por toda la gente, que llama, que no sé cuánto, está preocupadísimo. Habla uno un ratito más, y hablé yo un ratito más con él, por su angustia, porque tenía una angustia horrible, y me dice, es que en realidad yo no me fío de Dios. Yo creo, sacerdote, que esto no dice nada, vamos, esto es mío, tuyo, y es como cualquier persona. Yo no me fío de Dios. Dice, yo estoy pensando en que algo va a pasar, algo horrible va a pasar, algo horrible va a pasar, algo horrible les puede pasar a mi familia. Y no puede. Y entonces después le preguntaba yo también en un momento por su idea de Dios, y me decía, para mí el Dios pues ha sido más el Dios del tormento, el Dios castigador, el Dios... Entonces esto pues duele escuchar a una persona así, es un sacerdote. Y tenía más vale que busca ayuda, que tiene esta posibilidad ya de hablar con alguien, ¿no? Pero así tantos otros cristianos, que equivocamos la idea de Dios
Un Dios que a lo mejor te exige de que ni siquiera te cuides a ti mismo. Cuando Jesús ha dicho amar a los demás como a ti mismo, ¿no? Por ejemplo. La psicología no cuestiona la caridad o la ayuda cristiana a los demás. Por supuesto es un valor cristiano, sino la vivencia que puede hacer de ella por cada sujeto en particular. La psicología mira la dirección más sana o más patológica, más elaborada o más primitiva, más madura o más infantil, que conlleva la vivencia de la fe. Por tanto, no es que cuestiona la fe, sino la vivencia que sea más madura en vez de ser tan infantil. Tener una fe madura significa irla cultivando, encontrándose con el Dios de la palabra todos los días. Y esto va a ser importante. También nos dirigimos en la oración, página número 4. Yo me voy a dirigir en la oración, como os dije, al tipo de Dios que tenga, en quien yo crea. Hay gente que cree que está el Dios bombero. ¿Sabéis cuál es el Dios bombero? El apagafuegos. Bueno, ese es un tipo de Dios. ¿Qué otros tipos de Dios? Vamos a ver, saquemos un poquito. Está el Dios castigador. El hada mágica. Sí, que todo me viene por... El Dios sordo. Alguien que crea en un Dios que está sordo, no me extraña que se aleje de él, no me extraña que no le busque. ¿Qué otro tipo de Dios hay? El Dios justiciero. ¿Dios hace justicia? Sí, pero no es justiciero. Pero hay personas que son justicieras en su vida y les encanta el Dios justiciero porque les apoya. Y ahí es donde uno tiene que decir, vamos a ver, si yo pongo este acento, si a mí este Dios me gusta, o esta idea de Dios con minúscula, o si yo cargo las tintas aquí, es porque algo tiene que ver conmigo. ¿Seré yo también justiciero? ¿Me explico? Cuando miro una cosa de estas, ¿seré también justiciero? Cuando Dios hada madrina, que ahora lo leemos, esto en el segundo párrafo, página 4, justo lo que ha dicho, el Papa Francisco ha dicho, la oración no es magia. Dios no es un hada con una varita mágica. Cierto es que en el Evangelio nos encontramos textos como, para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esto es tan real, no solo en nuestra fe, sino que hemos experimentado su poder y su gracia. Claro que sí, eso no es discutible en la fe cristiana, pero Dios no es una hada mágica, no es una hada madrina. ¿Y cuántos enfados por esta idea de Dios? Y puede ser que una persona que piense en Dios como una hada madrina, piense siempre en la vida como que todo mágicamente puede suceder. Y en la vida también, y en la vida laboral, y en la vida familiar, y en la vida no sé cuánto, en la vida personal, también porque no podemos dejar de ser nosotros mismos en un momento determinado. El que va de justiciero y cree en un Dios justiciero, va de justiciero en su trabajo, en su familia, en su casa, con él mismo, con los vecinos, con el del mercadillo, con todo el mundo. Entonces, cuando te presenten una idea de Dios, casi mirar a la persona y decir, ¿con qué de esta persona esta idea de Dios conecta? Con algo. Un Dios tan rígido, probablemente hay una mentalidad muy rígida dentro. Un Dios también, es decir, el Dios que el desinteresado, el Dios que, porque están los extremos, pues también, ¿qué pasa en esta persona? Entonces es como darnos cuenta, más de darnos cuenta de nosotros mismos, más que de la idea de Dios. Si os dais cuenta, es como un poco traicionero. Es decir, cuando uno habla mucho de Dios en una determinada línea, uno puede ver en el otro por dónde va su... Y uno dice, no, es que él o es que ella piensan así, pero porque se ha configurado así, ¿no?
dice este Domínguez: la representación de Dios puede elaborarse conforme a estructuras afectivas saludables y madurativas, o pueden también, por el contrario, expresar la dinámica regresiva, perversa o neurotizante de esta misma afectividad. La imagen de Dios se elabora en el curso de la historia familiar y de ahí derivan sus grandes posibilidades y riesgos. Entramos aquí lo que hablábamos al inicio del amor. Hablábamos del amor. Y el amor decíamos que hay una parte que el amor se puede distorsionar y puede haber pues un amor genuino, es decir, el amor más original. Este es como un buen amor y este es como hay mal amor, no mal de amores, sino mal amor. Es decir, un amor dolido, un amor que por diferentes cosas en la vida se me ha distorsionado, porque me trataron mal, porque tengo una herida muy grande, porque a mí de niño me pasó no sé cuánto, porque yo con mis papás resultó que, porque con mis hermanos yo nunca tuve un sitio, porque por las razones que sean, cada uno tenemos una familia. Y nos dice Carlos Domínguez, nos dice: la idea de Dios se forja en el amor o en el desamor que yo haya vivido en mi casa. Tiene mucho que ver. Una vez me contaban a mí de un chico, y que esto es real, me contaban de un chico que no se fiaba de Dios, nada. Y para él Dios era un poco malo. Y hablando con esta persona era que él de niño, una vez, su padre, él estaba subido, pero tampoco era tan alto, pero bueno, subido en un sitio. Y su padre le dijo: tírate. Y él se tiró. Y su padre se quitó. Él se golpeó, se fracturó un brazo, aquello fue una cosa horrible. Dile a este chico que Dios es padre y que es bueno. Lanzarme yo así al vacío con él. Digo esto que es muy, muy gordo, y fue muy gordo. Y esta persona, hasta que... Y no entendía él por qué. Él con la Virgen sí, con los santos, con todo, pero con Dios Padre esto, y él no sabía por qué. No sabía por qué, le rechinaba aquello de, sí, bueno, él rezaba a Dios Padre, rezaba el Padre Nuestro, pero no lo sentía. Hasta hablando con él, mirando, y, hombre, no me extraña. Qué duro, ¿no? Es decir, ahora pídele que se fíe. No se va a fiar. Entonces, la manera que tenemos nosotros. Nos dice Vicente Borragán: la imagen que podemos tener de Dios puede condicionar nuestra vida por entero. Porque como nadie lo ha visto, cada uno puede caer en la tentación de imaginárselo a su gusto o disgusto. Pero la realidad es que cada uno de nosotros hemos entrado en la relación con aquella imagen de Dios que, por una razón u otra, se ha grabado profundamente en nuestro corazón. Por ello, la mayoría de nosotros tendremos que confrontar la imagen que nos hemos hecho de Él. Si hasta ahora hemos tenido una imagen de Dios, yo creo que todos los días, a través de la experiencia y de la oración y de entrar en contacto con su ternura y su amor, la podemos ir depurando. Esto es el camino que han hecho los santos. Los santos, ¿qué es lo que han hecho? Ir depurando, ir adentrándose cada vez más en el misterio de Dios, pero en la insondable ternura. En la insondable ternura. San Agustín, tarde te amé, decía, haberte encontrado antes, haber sabido que eras así, porque es que, dice San Pablo, ni ojo vio ni oído escuchado lo maravilloso que es. Y nosotros muchas veces por esto, como también a nivel de la predicación, como nos dice el Papa, se ha hecho mucha carga en hacer
señalar los errores, en una estoica, en una cuestión de la ley, en vez de la... Como se nos ha hecho hincapié en esto, pues también nos ha costado, sumados a mi experiencia de amor familiar, y que me haya alejado o que me haya quedado yo con la fe de primera comunión, imaginaros el cóctel. Ahora pídele tú a una persona de estas que viva el gozo y la alegría de su Dios. ¿Nos hace difícil? ¿Podemos tener una religión? Sí. ¿Podemos estar en la religión? Claro que sí. ¿Podemos hacer cosas de la religión? Claro que sí. Pero falta esto. Podemos hacer las cosas, ser muy estoicos, ser muy ascéticos, ser muy todo, pero el Papa nos insiste, dice, todo esto sin bondad y belleza. Cuando nuestro Dios es bondad y belleza a granel. El gozo y la alegría. Yo recomiendo que leáis esta encíclica, es decir, que en cuanto la saquen, la leáis todos, es para todo cristiano, y que ya está en las librerías. Sí, también está en internet. Y que la compréis. Es un poco larga, pero es facilísima leerla. Vamos, da gusto poderla leer y esto pues nos ayuda. Por tanto, decía Domínguez que esta experiencia de Dios, puede ser la experiencia de Dios, si no es de gozo y alegría, es decir, si no es saludable, puede llegar a ser neurotizante, inmadura, infantil, neurotizante e incluso dice perversa. Puede llegar a uno a ser hasta perverso en nombre de un tipo de Dios. Por tener una idea de Dios puede llegar a ser hasta perverso. Entonces lo importante que es sanar y depurar. Yo he visto personas que muy católicas y muy cristianas y con mucho dolor, pero con una falta de compasión impresionante que yo muchas veces la he tenido. De cómo hacerle sentir a alguien de que por lo que has hecho, el Papa decía, ponía el ejemplo de la oveja perdida. Y dice que Jesús va a recoger la oveja perdida porque está perdida, tal, no sé cuánto, y la lleva a su rebaño. Dice, pero ojalá que en el rebaño nadie la señale y la mire mal y le diga, tú andabas perdida, ¿no? O también el comentario, ¿no? Hay que ver, ¿te has fijado? Ha venido, pero usted viera. Una vida que ha llevado, que mira, solo el que la sabe. Y a veces esto, y a veces hasta hecho con sadismo. A veces en la vida esta perversión puede llevar a ser sádicos, a meterle temor a alguien, a verlo temeroso, a hacerlo que llore en nombre de un Dios para que se convierta, llegarle a pegar a alguien, y puede haber un sadismo impresionante. A los niños pequeños, meterles miedo, temor, atemorizarlos, amenazarlos con Dios. Eso es parte del sadismo. Y después uno gozar un poco. Míralo cómo está. Eso es parte del sadismo. Es una parte sádica, reírse del dolor del otro. Y digo esto de pequeñitos, pero que se hace con mucha gente adulta. E incluso yo he visto ministros que lo han hecho. Ministros en el sacerdocio. De llegar a atemorizar a alguien y luego sonreír diciendo, ¡uy, cómo le he dejado!
Eso es sadismo. Eso no se hace. Jesús no hacía eso. Y yo creo que es importante retomarlo entre nosotros. La tendremos que confrontar con el Evangelio, con el amor y con la ternura revelada en Jesucristo. Dice Hebreos 1:1-2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La revelación está hecha y está ahí, que es el Hijo de la ternura. Jesús es el Hijo de la ternura. También, ¿por qué no decirlo?, tendremos que confrontar las ideas que nos fueron transmitidas por nuestros padres, catequistas, profesores, sacerdotes, abuelos y la sociedad en general, que quizá, con buena intención, no lo transmitieron. Pero hay que ver que una imagen de Dios mal enfocada puede causar un daño muy grande en la vida, tanto para la vivencia de la fe como para la relación con los demás. Y aquí, ya casi para terminar, porque con esto terminamos hoy, a veces decimos que creemos en un solo Dios. Yo siempre cuestiono, esto está mal puesto, ya que me pregunto, ¿a qué Dios creemos realmente? En la iglesia, cuando rezamos el credo todos nosotros, creo en un solo Dios. Y creo que os he comentado, más de alguna vez me ha dado deseo de parar un momento y decir, pongámonos de acuerdo. No es recitar por recitar, es sentir, porque cuántas veces me han hablado a mí y me han venido a decir que Dios es un Dios justiciero y un Dios castigador al máximo. Y esa persona ha rezado conmigo el credo. Me explico, recitamos algo en común, pero las vivencias de los corazones pues obviamente no son iguales. Y es de llegar a mirarlo, a mí me entristece porque pienso en el Dios que premia y castiga. Hay algunos que dicen, no, yo en el Dios castigador no, pero que no premia a él, Esta es la otra cara, la misma moneda. Si a ti te enfada que premia a unos, si es que premia, no, es que tiene que premiar el esfuerzo. Que yo sepa, la gratuidad es la gratuidad, es gratis. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tanto esfuerzo? Porque con esto de la gratuidad, ahí tenemos un pleito enorme. Yo tan esforzado, yo tan hecho, dice el Papa, estos son los pelagianos. Los que creen que por su esfuerzo se van a salvar y dejan de lado la gracia. Mire usted esfuércese, pero que sepa que no es por su esfuerzo. Porque uno, si se esfuerza demasiado, al final termina alabándose uno mismo, fiándose más de uno mismo que de Dios. ¿Vosotros creéis en un Dios gratuito o que requiere esfuerzo? Os pregunto. Gratuito. Un Dios gratuito. Pero esto nos cuesta. Yo estoy seguro que aunque lo hayamos dicho aquí, uno dice, ¿y estos años entonces? ¿Qué hacemos? Es un Dios gratis, es un Dios gratuito, es un Dios bondadoso, generoso. Es el Dios de la gracia. ¿Es mi Dios el que no deja pasar ni una sola? Que es otro tipo de Dios. ¿Es el Dios terrible del juicio final? Creo en el Dios de la ley, del orden o de la gracia gratuita. ¿En el Dios de la muerte y del infierno o el Dios de la vida sin fin? ¿Coincide la idea que tengo de Dios con la que está escrita en su palabra? ¿En el Dios que premia a los buenos y castiga a los malos? Que este es un Dios muy común. Hombre, a mí que me premie al malo, que vea yo que... ¿Por qué? Porque claro, si yo veo que castiga a los malos, mi esfuerzo ha valido la pena. ¿Cuántas veces hemos escuchado hacer llover sobre buenos y malos? No se cansa nunca de perdonar.
Esto a nosotros también nos rechina un poquito. Dicen, o el que llegó de último, llamó a unos a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2, a las 5 de la tarde, y les paga a todos por igual. Esta parábola tiene lo suyo, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Hay algunos que mejor dice, mejor sin comentarios. ¿Y la pregunta final cuál es? ¿Os acordáis de la pregunta final? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué miras? Una de las traducciones más acertadas es, ¿por qué miras con malos ojos que yo sea bueno? Porque ahí lo que hay es envidia. Cuando veamos el tema de la envidia, que es uno de los temas de aquí, que vamos a hablar, vamos a ver que la envidia tiene que ver con una mala mirada. Esto significa euvidio, yo veo. Esto significa envidia. La palabra envidia significa euvidio, yo veo, yo miro. Entonces es, ¿por qué miras con malos ojos que yo sea bueno? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué clase de Dios te dentro? Que a mí esto de que pague a todos por igual no me gusta. El Dios terrible también nos dice Vicente Borragán, nos dice, un Dios terrible no tendrá ningún atractivo como para amarle y entregarle nuestra vida. Tal vez por eso muchos le han abandonado. Muchos le han abandonado por eso. Y termino con esto, solo leo el párrafo que es del Vaticano II, que ha cumplido 50 años y estamos recuperando también. De cara a este abandono surge, entre otras cosas, el ateísmo. Al respecto, el Concilio Vaticano II nos dice, el remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina. Es decir, la Iglesia aquí, en el Vaticano II, tuvo mucha verdad en decir que a veces por una mala exposición de la doctrina, ley, errores, no sé cuánto, pues se ha colaborado también para esto. Y en la integridad de la vida de la Iglesia y de sus miembros. Gaudium et Spes número 21. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre ellas las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones, etc. Y luego os lo pongo en negrita. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo, pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Captamos lo que dice, ¿no? Es decir, que a través de todo esto, el Dios amor se nos ha desaparecido. Y dice, tiene parte no pequeña esta mala praxis de haber entregado la doctrina para que muchos no crean. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, tanto a Dios gracias, hay un movimiento ahora, y desde hace tiempo, y con el Concilio Vaticano II también, pues que ha empezado para renovar precisamente y oxigenar la idea de Dios. Estamos aquí para esto. Brevemente vamos a hacer una pequeña oración y concluimos. Señor Jesús, te quiero dar gracias en esta tarde. Señor, quiero que depures la idea que tengo de ti. Quiero agradecerte por todas las personas que han colaborado con mi fe. Quizá con muy buena intención, Señor, por supuesto. Me han enseñado muchas cosas. Algunas me sirven todavía, pero otras ya no. Ayúdame, Señor, a cotejar mis ideas con el Evangelio. Quizá la idea que tengo de ti es porque yo soy así y no tú. Pero yo te pongo lo que yo soy. Si soy justiciero, digo que eres justiciero. Si soy muy rígido, digo que eres rígido. Señor,
que a través de la experiencia de tu Hijo, de la ternura, pueda encontrarte cada día más a ese verdadero Dios, no al mío, ni al del vecino, sino al Dios revelado en Jesucristo. Amén.